vidas, mis vidos, mis vides. ¿Cómo están? Hoy les traemos un programa bien bonito, bien interesante. Porque ya arrancamos con la invitadera. La invitación De la invitada. Sí. La invitadera de la invitación del invitado. Y este día vamos a empezar con alguien que nos conoce a profundidad. Muy. No es nuestro ginecólogo. Sí, alguien que ha sido parte fundamental de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Y no es nuestro pediatra. Iba a decir, y no es cocinero, porque también podemos haber crecido a los lados, ¿verdad? Sí, él, tenemos hoy a un gran invitado, él es psicoanalista y ya, porque ahorita nos va a explicar. Y nuestra conciencia. Nuestra conciencia, la persona que conoce todos nuestros secretos, quien más nos ha visto llorar después de mí misma. Sí, después de mi almohada. Así es. Sí, hoy está con nosotros Germán López Díaz. Aplausos mudos, aplausos. Muchos aplausos. Muchos aplausos. ¿Cómo está, Germán? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y además, cuando la escuchaba ahorita, yo dije, ay, qué padre, porque dijo, arrancamos. Sí. Dijo usted, arrancamos. Entonces me sentí, entre honrado, orgulloso y comprometido. Como que también dije, no la vayas a regar. Digo, por el comienzo de los invitados y pues con muchísimo gusto, por supuesto. Porque aparte era un pendiente que teníamos de hace dos años. La Justo verdad. ahí empezó la pausa. En la segunda temporada ya lo teníamos invitado, pero pues cosas técnicas que ya no se pudo. Pero mire, los tiempos de Dios son perfectos y aquí lo tenemos. Sí, Muchas gracias. sí. Y pues no sé, Germán, si nos quiera contar primero, porque estábamos hablando justamente del ser psicoanalista, ¿no? Que hay muchos temas, no sé por dónde empezar. Si empezamos por cómo es que se forma un psicoanalista, o qué es el psicoanálisis, o la, ¿cómo se dice? Etimológica. La definición etimológica claro, del psicoanálisis. Es que nosotros tenemos ahí una sección donde siempre tenemos ahí nuestro señor Google que nos da una definición etimológica porque nosotros no sabemos nada. Y acuérdense que yo tengo mi cajita mágica donde digo que es... Sí, vamos a ver, estaría padre, ¿no? Para que Germán desmintiera a Google, a ver si es cierto. Pues nos dice que psicoanálisis viene del griego antiguo, güey, está en griego, psico, alma o actividad mental, que también tiene que ver con la mente, ya más en forma, y análisis. ¡Órale, qué fácil! Gracias, me quedó súper claro. Pero decía por acá, visto lo anterior, el psicoanálisis, según sus referencias etimológicas, es desentrañar los intrincados laberintos de la mente. Ande, A ver. todo eso. ¿Sí cierto? A ver si sí cierto. Pues lo primero que dijo, pues sí, podemos decir, claro que es cierto, tomando la etimología. Psique, que significa alma, y análisis, bueno, ahí en cuanto la escuchaba yo pensé pues en lo que el mismo Freud, quien crea el psicoanálisis, Sigmund Freud, lo que él dice, él era médico, como un buen médico formado de su época, de su tiempo. Digo bien formado porque tenía muy claros y muy presentes los principios de la física, de la química y de la biología en su conjunto en cuanto a anatomía, fisiología, todo eso. Entonces, principalmente física y química. Entonces, a este sujeto, a este doctor, ¿qué se le ocurre? Bueno, toma la palabra psique, que como ya lo leyó usted, si lo traducimos es alma, y entonces incorpora la palabra análisis, que no es del campo psicoanalítico, eso es de la química. Y son, lo que nombra el análisis son procesos que se llevan a cabo en la química para descomponer. Se toma un elemento, el que ustedes quieran, una roca o qué sé yo, y entonces lo puede uno descomponer en todas sus partículas, y esa descomposición para saber de qué está hecho un elemento, eso es lo que se llama análisis. Entonces Freud dice, vamos a hacer un análisis de la psique, análisis del alma. ¿Y qué sería? Descomponer uno por uno todos los elementos que compondrían el alma de cada sujeto, pues para poder hacer un psicoanálisis. ¡Ay! Con razón sentía mi alma así, bien descompuesta. Pero mira, ya ahorita ya está pegada. Bueno, ahí vamos. ¿No? Ahí vamos, es que sí, el alma... Pero qué bonita definición, o sea, la verdad es que... Hasta es romántico. Uno va a terapia, o sea, como
con estas ganas de sanar, ¿no? Su alma, pero no entendemos la profundidad pues, de la ciencia, ¿no? O de la terapia que estamos acudiendo. Y para mí como analista, y mis colegas, ya ahorita platicaré de mis colegas, me parece que ese es todo su derecho, está en todo su derecho. Y para nosotros es permanentemente lograr que cada persona en esa experiencia se sienta en la libertad de ejercer ese derecho. Es decir, el derecho de no saber absolutamente nada. Y no tiene por qué saber. Claro. Es decir, ni modo que, y qué bueno que decimos esto. Bueno, ya lo ligué con una cuestión. Se cree, sobre todo a partir de la muerte de Freud, muchas escuelas que se fueron formando de psicoanalistas, se fue haciendo una cuestión, a mi forma de ver, muy payasa, muy sangrona. Sí, a mí me cae muy mal esta idea de que el psicoanálisis es de élite en términos económicos y también en términos de preparación, de clase social, sí, claro, y de conocimiento, de cultura. Entonces se creó toda una burbuja conceptual de que si las personas no reunían una serie de requisitos económicos, sociales y culturales, no eran susceptibles de un análisis, no eran susceptibles del psicoanálisis. O sea, se hizo súper cerrado, es eso. Yo creo que élite. por eso muchos lo odian. Ay, sí, como a la América, ¿no es cierto? Pero también creo que hay como, no sé si es mala información o justo porque nosotras sabemos y como lo hemos experimentado, el psicoanálisis tiene que ver mucho con la confrontación y con, pues justo, ¿no? Desenmarañar lo que trae uno en el sentimiento, en el alma. Y entonces siento que hemos tenido esta experiencia, ¿no? Yo cuando he dicho, no, pues yo fui a psicoanálisis, que aparte fui 4 años, fue bastante tiempo. Así, hay como esta cosa de que no, o sea, como que no es tan aceptada, ¿no? E incluso creo que ahora hay como muchísimas más corrientes o más, ¿cómo se dice? ¿Sí? ¿Corrientes? O subcorrientes, o como... Sí, pero vertientes de la psicología. Ajá. Qué bueno que dicen eso. Sígale, que es sígale. como... Ya, ¿qué empezó la Y entonces, así. No, Sígale. no, claro, porque obviamente nosotros estamos aquí para ser como usted, un ignorante. No, pues estamos aprendiendo con ustedes, chicos, ¿no? O sea, porque por favor. O sea, como que lo que hablábamos fuera del programa, como que hay muchas vertientes o muchas, no sé cómo se llaman, de la psicología, que tienen como un fin como más práctico, ¿no? Como de, tú tienes, lo que hablábamos alguna vez en terapia, ¿no? Tú tienes un diagnóstico, un análisis, este es tu diagnóstico, entonces tú tienes que hacer tal, para que puedas tener ciertas herramientas y entonces tu problema se solucione de esta manera. El psicoanálisis no funciona así. No somos coches. O sea, los seres humanos no somos un coche, un objeto para reparar tal cual. Lo que usted ahorita me transmite es esta idea de muy en un sentido práctico y pragmático de que somos susceptibles de reparación. Entonces, ay, por favor, ¿cuándo vamos a modificar eso? Y a mí me parece urgente. Y qué bueno lo que me está diciendo, y por eso yo decía ahorita, ay, sí, ahorita le contesta. Sí, para poder establecer, y eso es lo que yo quiero transmitir con todo su público, transmitir la radical diferencia. Okay. A partir de hoy, a mí me gustaría para ustedes, para todo su público, de hoy en adelante, por favor, siendo las, como se dice, ¿no? En la presentación de los eventos públicos, siendo las no sé cuántas horas del día, oye, ¿qué estamos? 6 de mayo de 2023. Y son las 6. Ah, bueno, las 6. Del 6. Ay, qué verdad. No, del 5. Ah, pero por ahí va. Pero uno antes del 6. 5 más 1, 6. Está bien, aplicamos numerología. Muy bien, Yay. Está bien. Feliz. Es que también me gozo por él. Ok, entonces, siendo las 6 del 6 de 2023, decir lo siguiente, qué bueno lo que ahorita usted introducía. Por favor, el psicoanálisis no es psicología. Tun. Ya. Hoy, lo dijo. Que quede claro. Se tenía que decir y se dijo. Exacto. Muy bien. Por favor. Pero partiendo de ahí, por favor, díganos un poquito acerca de su
formación, de cómo Claro. se forma un psicoanalista, dónde trabaja. Claro. Cuéntenos. Claro que sí, claro. Entonces, cuando digo que no es psicología, me gustaría que empecemos, y la gente también se lo permita, romper con esa idea muy establecida. Que el psicoanálisis es una más, como usted lo decía, de las corrientes que hay o de los modelos que hay dentro del vasto campo de la psicología. Por supuesto, nace desde la psicología experimental, cognitivo-conductual, está la Gestalt, la humanista, muchas escuelas teóricas y prácticas de la psicología. Y dentro de eso se estableció desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy la idea de que el psicoanálisis formaba parte del vasto campo de la psicología. Siempre lo hemos dicho así. Si ustedes van a cualquier licenciatura de psicología en cualquier universidad, les van en algún semestre, trimestre, cuatrimestre, les van a dar psicoanálisis como una de las corrientes de la psicología. La corriente psicodinámica de la personalidad. Siempre lo nombran así. Por favor, ya, hay que romper eso. No. Se acabó. Se acabó, por favor. Se acabó. Ahora, no es tampoco una cuestión alevosa que se haya metido al psicoanálisis ahí. Porque el mismo Freud todo el tiempo habla de la psicología, habla psicología. Ahora bien, si revisamos toda la creación freudiana, nos damos cuenta que en el texto importantísimo de la interpretación de los sueños, Freud establece que él va a dar cuenta de la psicología de los procesos oníricos. Psicología de los procesos oníricos. Entonces, nada que ver con lo que hasta el día de hoy se conoce como la psicología. Luego, con calma, googlea. Hay que googlear todo. Exacto, y se va a encontrar, si usted busca psicología, pues es ciencia que estudia la conducta y comportamiento de los seres humanos. En términos generales, varía un poco la definición, pero es conducta, comportamiento de los seres humanos. ¿Y qué nos dijo Freud? Lo que acabo de decir, Freud dice la psicología de los procesos oníricos. No es conducta y no es comportamiento. Lo toma en cuenta. Sí, claro. Pues sí, claro, pues la gente llegamos a un espacio analítico, pues con toda nuestra problemática, dolores, sinsabores, dudas, alegrías, todo lo que uno vive, conductual y comportamentalmente. Pero ese no es el meollo. Lo que Freud descubre, dice, eso es, digamos, la superficie de los seres humanos. Lo que descubre es que debajo de la superficie, en las cosas más cotidianas que vivimos, dice Freud, ahí hay algo más. Y dicho muy sentido, hay un sentido oculto, bueno, por decirlo así, no está tan oculto, pero dice, hay un sentido detrás, oculto o debajo de cada uno de nuestros actos de la vida cotidiana. Los de conducta, los de comportamiento, los de pena, los de alegría, en cada uno de nuestros actos, Freud se da cuenta que hay algo más debajo, hay un sentido que no se manifiesta de manera inmediata. Y es donde viene el inconsciente. Trabajar con el inconsciente. Exactamente. Ese concepto no es como tal una creación freudiana. Okay. Pero sí hay que reconocerle a él una cosa. Él toma la palabra, le viene muy bien, ay, qué bueno que lo dice Estela, para que también ya podamos modificar, así como saquemos ya al psicoanálisis del costal de la psicología. Por favor, a mí me gustaría, la gente tiene muy comúnmente la costumbre de referirse en nuestras emociones a algo más profundo. Tienen muy comúnmente el concepto de subconsciente. Y bueno, Freud, quizá lo han escuchado, amigos, amigas, ay, es que mi subconsciente, del subconsciente. Bueno, Freud lo toma en consideración, pero dice, ese concepto no me alcanza. No me alcanza para dar cuenta de lo que yo me estoy dando cuenta, lo que yo enfrento, fenomenológicamente de la vida emocional de los seres humanos. Entonces él toma otro concepto, él no lo inventa, pero le viene mejor, ¿cuál? Inconsciente. Y entonces, como usted ahorita lo asoció, exactamente, entonces dice Freud, eso que se manifieste en nosotros cotidianamente, tampoco es así de que hay que ir a las profundidades de no sé qué, como en las fosas marianas del océano y hay que ir hasta no sé qué tan... Ay, no, qué monstruo te encuentras. ¿Sí? Bueno. Las sirenas. Pero al mismo tiempo, lo que quiero transmitir es que eso es de la vida cotidiana. En las cosas más sencillas que hacemos todos los días, muchos de estos actos es por vía de la repetición, de confusión, de lo que sea. Lo único es que Freud va a decir, ahí hay un sentido oculto.
Y entonces ese sentido oculto lo va a referir a que se trata del campo. Ay, eso es lo interesante. Dice el campo, que de hecho es el más vasto de nuestras emociones. No es la conciencia, es todo lo que nombra como el y lo inconsciente. Claro, claro. Sí, el consciente es como nuestro caparazón, ¿no? Sí, lo inmediato. Lo inmediato, ¿no? Sí. Es como los estímulos que hemos venido captando como de lo que vivimos. Sí. Pero eso no es como, a lo mejor, la huella la huella interna que deja en nosotros, ese ya es el inconsciente, ¿se podría decir? Ajá. Ah, ok. Ay, mire. Y misma, ahorita que usted le dice, huella que es dinámica. Porque muchas veces la idea que en psicología se transmite del psicoanálisis es esa de que el inconsciente es eso oscuro a lo que hay que llegar un día, todas esas huellas, y entonces así se va a abrir la caja de Pandora. Bueno, algo hay de eso, pero no es tan así. Es tan cotidiano como que en sesión uno dice algo que no tenía para nada pensado y ¡pum!, sale en sesión, inesperadamente. Y eso resulta que ese pequeño detalle abre todo un universo que ya ahí de repente uno dice, ay, ahorita que digo eso ya me di cuenta que eso tiene que ver con. Es cuando dicen, ¿no? El inconsciente te traiciona. Es la frase, ¿no? La gente muy comúnmente. Como yo descubrí en sesión, una de mis muletillas era el es que. No sé si recuerda, vamos a platicar, de que decía mucho es que, para todo. Y era una manera inconsciente de justificar todo lo que hacía, ¿no? De que, o sea, cuando algo no me pasaba bien, es que lo que pasa es que tal, ¿no? Y el es que significaba eso como una limitante, ¿no? En lo que me estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Y así salió un día en sesión así de que, ¿por qué dice es que? Bueno, no lo dijo así, usted lo dijo más bonito. Cuénteme. No, sí. Sí, es algo que no nos tomamos el tiempo de escucharnos, ¿no? Creo que eso es muy, muy característico, ¿no? O sea, como que no nos escuchamos todas las muletillas, todo lo que siempre estamos repitiendo, como, por ejemplo, como nos disculpamos, ¿no? Que hay personas que, perdón, para todo, ¿no? Entonces también tiene que haber un porqué de por qué tanto dices perdón, ¿no? ¿Por qué te perdonas? Digo, ¿por qué te disculpas tanto, ¿no? Y que tiene que ver también con otras cosas que no hablábamos también, ¿no? Como cosas que están en nuestra actualidad, ¿no? Por ejemplo, muy en sesión podemos hablar como de lenguaje, ¿no? De cómo te hablas tú, ¿no? Y eso puede tener una raíz, y a lo mejor hay alguien que lo está diciendo también en TikTok, ¿no? De lo que tú te repites es poderoso y tu energía y bla, 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 y de otra manera va al mismo lado, ¿no? Sí, yo también de repente he tenido pláticas con amigos donde me hablan exactamente de la espiritualidad, no, espiritualidad, y muchas de las cosas que me hablan, yo digo, eso es como el psicoanálisis, yo siempre les digo, sí, eso eso es como el psicoanálisis, pero porque siento que es un todo, ¿no? O sea, obviamente hay otras personas que lo hablan como desde la espiritualidad, pero también es el inconsciente, ¿no? O sea, también ellos están trabajando un poco el inconsciente, pero de otra manera, se podría decir, porque de repente siento que, o sea, en las pláticas digo, sí, eso ya lo había visto, ya lo había sentido en terapia, ¿no? Pero pues porque yo estoy trabajando con el psicoanálisis. Yo tengo un tercero. porque yo así, ¿no? O sea, porque yo estoy trabajando con el psicoanálisis y me parece familiar, pero esas personas a lo mejor nunca han tenido contacto con el psicoanálisis y me están diciendo cosas que me checan, pero no sé si, pues sí, tiene que ver eso, que no es una ciencia, es más como el desgajamiento del alma, pero ellos lo están haciendo de otra forma. Sin duda. Y algo me dice Estela en esto, algo muy muy padre, y reitero, o sea, creo que esta es la tercera ahorita que digo de que qué bueno cada detalle que van diciendo, que me permite señalar la diferencia, que me permite derrumbar incluso estereotipos que tenemos hechos. Entonces, ¿a qué voy? En esto que usted dijo un pequeño detalle. Usted nombró un pequeño detalle al respecto de la escucha. Y entonces, de ese pequeño detalle yo quería decir, bueno, en general las personas, si una persona no tiene un problema fisiológico de oído, alguna deficiencia tal cual, pues en general decimos, cualquier persona tiene la capacidad de oír. Uh-huh. Y oímos, y las personas oyen. Ok, eso es muy diferente a escuchar. Y entonces, de lo que usted me va diciendo,
Yo ahorita que la escucho digo, mire, qué interesante. Yo creo que usted misma, en estas experiencias que nos comparte, no se da cuenta, lo cual me parece natural. Porque es usted Una- estúpida. Porque usted es muy tonta. Gracias, No. Germán. Mañana lo veo. Y llevo años tratando de Tratando- decírselo y ¿Sabe no qué? encontraba el lugar. Hasta aquí con su terapia. Perdón, Germán, creo que va. De lo que digo que no se da cuenta, y me parece natural, es cómo el análisis como experiencia en usted, valga mi redundancia, cómo vive en usted. Porque cuando me da el ejemplo de lo que vive con algunas personas y le dicen ciertas cosas, de lo que digo que no se da cuenta es esto que me transmite, cómo usted de inmediato de su escucha va haciendo una relación de lo que el otro le dice con su experiencia analítica. Y desde ahí entonces usted, a eso digo, no se da cuenta cómo usted opera analíticamente. Sí. Ya, y es que eso es natural. Y eso tiene que ver con una pregunta que ya me hacían desde hace rato. Usted también la introdujo hace un momentito. Fuera del aire ya me preguntaban de cómo se forma un psicoanalista. Bueno, ahorita lo digo. Nada más quiero señalar esto que usted dice. ¿Cómo? En términos generales, la gente oye, no escucha. No hay una escucha. Una experiencia verdadera de escucha, yo puedo decir, ese es el compromiso de vida de uno que se dice psicoanalista. Al menos para mí, en mi formación, para mis colegas del grupo, ya platicaré de mi grupo, para mis colegas, nuestro compromiso de vida es ese pequeño detalle, pero ese pequeño detalle rompe paradigmas, estereotipos, también lo que usted señalaba, fractura, rompe radicalmente con eso. Un pequeño detalle, ¿cuál? Escuchar a otro. Pero verdaderamente escuchar. Y verdaderamente escuchar es no poner ningún sentido, ningún significado, sobre todo ninguna interpretación, nada. Es tomar a la letra lo que el otro dice. Ningún juicio, ni ninguna. Mucho menos, mucho menos. Y todos los otros ejercicios en general que yo conozco, ahora sí, volviendo al costal, del campo de la psicología, parten de un saber preestablecido que aplican en el momento del trabajo terapéutico, y entonces en esa aplicación, pues claro que hay prejuicios, hay juicios previos, teóricos o de ayuda, que consideren muy válidos, pero finalmente son prejuicios, hay interpretación, hay llenado de contenido y de sentido de lo que el otro está diciendo. Y no se permite realmente derrumbar todo eso, como usted ahorita lo señalaba de su experiencia. ¿Quién iba a saber que una expresión como es que en usted, en su experiencia, iba a tener el lugar que tuvo? ¿Quién iba a saber? ¿O hay algún tomo de Sigmund Freud donde diga, en algún momento si la persona dice es que... Por supuesto que no. Sí. Eso surge a partir de una vivencia, ¿cuál? De la escucha. Y una escucha sin significado, sí. No, perdón, es que quería hacer como hincapié en eso, porque sí, todas las veces que he ido a sesión y que seguramente, bueno, Estela sigue tomando psicoanálisis, Aunque no se note. que justo yo decía, ¿cómo es posible que se acuerda de todo lo que dije la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana? Y hablábamos de eso, ¿no? Sí, Como, claro. ¿dónde lo apunta, güey? Yo no veo que se mueva, Sí, no yo veo que nada tampoco así, dije, ¿no? tiene una excelente memoria, pero a lo mejor está su nivel de escucha o el desarrollo de su escucha está, Pues es que está toda tu atención sí, ahí, está ¿no? tu atención, Entonces, sí, porque yo también era, no apunta nada. ¿Qué memoria tiene Germán? Yo no me acuerdo lo que dije ayer, ¿no? Sí. O lo que dije hace rato, entonces dije, wow, o sea, eso a mí también nos causaba mucha intriga, ¿no? Sí, y quería hacer dos apuntes porque justo lo que mencionaba de cómo analiza uno después de... yo decía, güey, es que porque ahora ya todo lo sobreanalizo. A mí en mi experiencia me pasó eso, como que de repente decía, es que ya cada cosa que estoy haciendo la estoy sobreanalizando, y entonces entré como en una cosa como de desesperación también un poco, de decir, esta acción que voy a tomar, que voy a poner un ejemplo bobo, pero por ejemplo, me voy a vestir de tal forma para un show, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero ¿qué quiero decir con esta blusa?
porque tal, ¿sabe? Entonces de repente como que yo en mi proceso sentí como, ya es demasiado para mí, ¿no? A mí me pasó eso. Al mismo tiempo yo le digo una cosa. Siguiendo lo que usted está diciendo, le pregunto algo. ¿Cuál cree usted que es el devenir, y me atrevo a decirlo así, el devenir natural de un analizante? Y estoy utilizando un concepto. Digamos, uno que va a análisis, a que un analista lo escuche, formalmente se llama analizante. O analizado, también dice Freud, analizante, analizado. Entonces yo le pregunto, siguiendo su discurso, ¿cuál cree que es el devenir natural de un psicoanalizante, de un analizante? Pues claro, seguir como con este proceso, ¿no? O sea, Y si sigue, ¿a dónde cree que va a llegar? pues ¿Cuál cree que es su devenir? A la locura. Bueno, por ahí pasa. Sí. Es que lo digo porque al mismo Freud, si uno revisa su obra, hay una frase, hay un decir freudiano que es muy fuerte. Digo, ya cuando uno se adentra en su formación como analista, esto que voy a decir es muy fuerte, no es cualquier cosa, y hay un momento donde Freud lo dice. La frase es: he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. Es un poco enigmática, tendría que explicar las estructuras psíquicas del neurótico paranoico, en fin, no me voy a meter en eso, pero señalar, bueno, puedo decir paranoico, lo pueden asociar con la manifestación que conocemos coloquialmente como de la locura. Ok, entonces, dice Freud, he triunfado ahí donde el paranoico fracasa. Entonces, ¿por qué digo esto? Y que por allá me escucharon detrás de cámara, como dije hace un momentito, dije, por ahí pasa, porque la experiencia analítica, de una manera natural, un proceso analítico, pasa por esa experiencia, pasa por esa situación donde los asideros que uno tiene cotidianamente de lo que nos consideramos lógicos, normales, congruentes, razonables, de repente se diluyen. Mucho. Naturalmente, en la experiencia analítica se diluye. Entonces uno, lo voy a decir muy claro, es más, bien claro lo quiero decir, en una sesión analítica uno delira. Es una experiencia delirante. Bueno, y lo digo, y me encanta ver sus caras porque, pues obviamente nunca se los había dicho. Y me digo que me encanta ver sus caras porque quizás es algo que, así como lo estoy diciendo, por primera vez ustedes de su misma experiencia analítica lo escuchen. Sí. Exacto, y lo puedo decir y lo sostengo como la vivencia de una sola sesión analítica es una vivencia delirante. ¿Delirante en qué sentido? Que incluso uno se vaya hasta... y lo digo desde mi experiencia, como analizante, que uno sale del espacio analítico, del consultorio, lo que sea, uno sale y muchas veces dice, a ver, ¿para dónde me voy? Sí. O sea, si mi ruta de siempre, o si voy hacia el metro, o dónde dejé el coche, o como sea, se pierde por un momento el contacto que nombramos muy habitual con la realidad. Sí, yo siempre le digo, me explota la tacha. Siempre que salgo de terapia digo, uy, me explotó la tacha, espérate. O sea, sí me tengo que parar un momento. O sea, sí tengo que tener ahí mis 5 minutos después porque exactamente, o sea, nunca lo había pensado, Germán. Y espéreme, para que no se me vaya. Sí. De lo que, pues, es que lo que usted planteó estuvo... Porque no se va a ir, no se va a salvar. Porque es que lo que planteó es muy importante y tiene que ver con lo que me preguntaban de inicio, de la formación. Entonces, siguiendo lo que usted planteaba, yo le decía... siguiendo ese caminito, digámoslo así, ese recorrido natural que uno como analizante va haciendo de su experiencia analítica, yo le decía, ¿cuál cree que es el devenir o digamos el destino natural de un analizante? Y tiene que ver con lo que usted me decía de su experiencia cotidiana. Y es cierto, así de que me pongo esto, pero a ver, esto tiene que ver con, y esta prenda, sí, y el color, y así, y claro que de una experiencia analítica uno asocia, de una prenda uno asocia, no exagero, vivencias infantiles. Sí. Las dos, sí. Entonces, vuelvo. Pero no solo usted, porque Estela ya está como muy libradita y no. Ay. O sea que...
digo, la pregunta... Ya suélteme. La pregunta es para las dos y tiene que ver con algo que me preguntaban a mí y me lo preguntaban incluso antes de que empezáramos. ¿Cuál creen que es el devenir natural, el destino natural de un analizante? O lo pregunto de otra manera, ¿en qué se va a convertir un analizante naturalmente? En un analista. Claro. Sí. En un analista. Sí. Voy a dar terapia ahora. Sí, no. ¿En un analista? Claro. Sí, y me sí. preguntaban, hace rato me preguntaban desde un principio, ¿cómo se forma un analista? Bueno, les cuento una anécdota rápidamente. En su momento cuando, me refiero en su momento de Freud, cuando su descubrimiento empieza a cobrar notoriedad en el mundo cada vez más, y entonces ya viene gente incluso, imagínense, estamos hablando finales del siglo XIX, entonces para esa época ya venía gente del otro lado del océano, o sea, no era cualquier cosa, recuerden, los viajes eran en barquito, y todo lo que tomaba ir, sobre todo venían de Estados Unidos, venían, como si yo estuviera en casa de Un Freud. antepasado, seguro por ahí, venía. Entonces, sobre todo de Estados Unidos, iban ya en la búsqueda del doctor Freud en Viena, queriéndose pues formar, entrenar, conocer, teorizar, querían ya, médicos sobre todo, saber qué onda con el psicoanálisis, querían ser psicoanalistas, ya habían leído cosas de Freud, y entonces llegaban con Freud, oiga doctor Freud, pues sí, instruya dónde está la escuela, casi qué hay que hacer y demás. Entonces, si algo nunca tenía Freud era no hay estándar. En la vida psíquica de los seres humanos no hay estándar. Entonces, pues él no aplicaba ningún estándar. Escuchaba la particularidad de cada persona que llegaba con él. Bueno, de esas experiencias es conocido, por ejemplo, de un sujeto, un médico norteamericano, que llega con una presentación así de sus blasones y demás, yo ya así, su currículum, digamos, y decir, ahora pues me gustaría adentrarme, conocer el campo del psicoanálisis, entonces usted dígame, de lo que escucha Freud de ese sujeto, se dice que lo único que hizo Freud, primero fue en silencio, nada más suponiendo que estuviera aquí el diván, de Sigmund Freud, de su consultorio, lo recibía en su consultorio, primero solo en silencio le señaló el diván. Entonces el sujeto así como que, perdón, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me quiere decir con eso? Vuelve a preguntar y entonces Freud lo único que le respondió fue eso. Él a su pregunta de dígame, ¿cómo me formo? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cuándo son las clases? ¿Su grupo? Y demás. Y Freud lo único que le dijo, ¿quieres saber psicoanálisis? Al diván. Analícese primero. ¿Y así llegó usted? ¿Así llegó usted? ¿Usted qué cree? Que sí. Fíjese, que sí. con lo que decía hace rato, les platicaba de esto que se llegó a ser una burbuja de élite del psicoanálisis, que había que tener dinero, conocimientos, clase social y todo lo demás. Cuando yo tengo en la universidad, yo tuve un primer encuentro con un maestro que era psicoanalista y que dio una clase de psicoanálisis. Ahí les puedo decir, mi experiencia sí fue decir, eso es lo que yo quiero. Eso, así, ahí me tocó y dije, eso es lo que yo quiero. Y desde ese entonces me faltaban como, en ese momento creo que 3 o 4 trimestres para terminar la carrera. Entonces, pues lo seguí, terminé la carrera, pero ya desde ese momento, yo me acuerdo, tomé 2 cursos con ese maestro, ya fuera de la universidad, porque él ya daba cursos independientemente, y me puse a buscar instituciones. Entonces, en México, pues la número uno por antigüedad, por tradición, es la APM, Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entonces, pues fui a APM, hay otras, no sé, Centro Eley es conocido, ¿cómo se llama estos del 19? Bueno, hay otros lugares que proponen que uno puede ir y tomar estudios en psicoanálisis. Me topé justamente con lo que yo les decía al principio, y que a mí, francamente, eso siempre me cayó muy gordo. Me cae gordo. Sí, que los psicoanalistas son así como elevados. Parece que ya no van al baño. Sí. Yo creo que por eso le cae mal a todos los demás, ¿no? Porque yo creo que se hicieron esa mala fama. Sí. No, pero les encanta.
Ah, sí. Sí, y a muchos psicoanalistas que yo conozco les encanta blofear y darse esas ínfulas y todo. De superior, de yo un Sí, superior, ¿no? sí, sí, El sí, ego sí. al máximo esplendor. Ajá, exactamente, porque ya saben mucho, saben demasiado sobre la vida psíquica de los seres humanos. Ay, por favor. O sea, yo lo que quiero decir es, si uno lo sabe en vivencia, uno es el primero que se tendría que aterrizar. Claro. Uno es el primero que si ha tocado, y lo digo muy claro, si uno es el primero que por vivencia ha tocado lo peor de sí, porque eso es una experiencia analítica, uno sería el primer sensato que realmente se aterrizaría o se haría el cuestionamiento cotidiano de qué tanto me voy a elevar si conozco perdón, pero la mierda que me constituye. Yo soy el primero que la he trabajado en mi análisis, por favor. Entonces, en esa experiencia, lo que yo les decía, yo empecé mi recorrido así, fui viendo las instituciones y me fui topando con eso. Con que hasta los modos de hablar son payasos. Los modos de hablar así muy... Claro, porque... Exactamente. Y entonces le proponen a uno, bueno, si usted quiere hacer una maestría acá o el diplomado, los requisitos. Por ejemplo, en APM el requisito, uno de los requisitos a fuerza, es que uno tiene que entrar obligatoriamente ahí a hacer se llama un psicoanálisis didáctico. Okay. Entonces, aunque uno estuviera ya con su analista previamente, lo que sea, ahí tiene que entrar a un psicoanálisis didáctico y le establecen de antemano, si no mal recuerdo, creo que son con 3 sesiones a la semana, que tiene que ser con un psicoanalista de APM y el costo de la sesión ya está preestablecido. Ah, no, pues... Y en APM, bueno, nada más les digo, imagínense, esto que les estoy contando tiene poco más de 20 años. En ese entonces, el costo por sesión era, si no mal recuerdo, ya preestablecido, rondaba entre los 800 y los 1,000 pesos. Costo por sesión. ¿Qué? 3 sesiones a la semana. Pues era para ayudarme a mí, no para ayudarlo a usted. No es cierto, sí. Pero No, así sí. les hubiera dicho, así les hubiera dicho. No, pues no se hubiera logrado. Pues no me sale, chavos, no me sale. Entonces, lo que les quiero transmitir es cómo está toda esta burbuja creada alrededor del psicoanálisis y que, en mi experiencia, yo puedo decir lo siguiente. A mí me parece que eso, de antemano, cierra, niega la vivencia espontánea de un sujeto que diga, pues yo quiero que otro me escuche y ya. Y entonces, bueno, para mí ese recorrido, esa experiencia, pues me llevó en la búsqueda, hasta que para mí yo dije, encontré, y de mi experiencia de ella yo puedo decir, he conocido en mi vida a un psicoanalista. Yo conozco a un psicoanalista. Y con mucho gusto decir, en este caso es la doctora Silvia Heiser Guerrero, quien funda, quien dirige el grupo del cual formo parte, que de mi experiencia, y no solo en México, sino debe haber podido ir ya a congresos internacionales en el continente americano, en Europa, conocer el trabajo de otros analistas, no solo mexicanos, sino a nivel mundial. Para mí, yo digo, o sea, un psicoanalista, en esto que les quiero transmitir, de realmente que viva, que en él viva el psicoanálisis, conozco así de vida cotidiana, uno. Y un poco más, como les comparto ahorita en esta experiencia, más allá de nuestras fronteras, otro. Wow. No más. Sí, porque aparte tiene que ser una cuestión más allá de... Del sol. Pues, o sea, sí de preparación, pero justo como una preparación hacia adentro, ¿no? O sea, como justo lo que decíamos, ¿no? Es consecuencia de tal. Uh-huh. Y entonces, ¿sí el psicoanálisis se ha ido, digamos, actualizando o cómo es el psicoanálisis en esta temporalidad, en este momento? O el que usted ejerce, o sí, lo que usted ejerce. Porque muchas veces también se tiene ese entendimiento, Sí, ¿no? Que es como sí. de, ay, es que todo lo que dijo Freud y ya Freud ya Sí. hace cuánto y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, pareciera que es una corriente desactualizada. ¿O dónde está el...? Sí, o sea,
el hoy, pues. Sí, sí, los psicólogos siempre los atacan, bueno, porque lo que hemos leído, ¿no? Porque realmente pues no sabemos nada, pero lo que he leído o visto en los TikToks, que siempre digo, yo siempre lo vi en un TikTok, es eso, ¿no? Como Sí. que creen que lo que dijo Felisa, que el psicoanálisis es ya una corriente, así como, ay, ya, sienta a tu tío Freud, ¿no? Ya ni es válido, y tú dices, bueno, pero pues, cuéntenos, ¿cuál es la Qué bueno diferencia? que me preguntan. Ya, yo con mucho gusto cada comentario, pregunta que me hacen, yo digo, ay, qué bueno para poder, a mí, mi espíritu es, digamos, desmitificar o derrumbar estas creencias también que se construyen. Y como bien lo dice, y mucho a partir de la idea y de la exigencia del tiempo actual. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué es una cosa que en la actualidad marca el devenir de los sujetos día con día, así nos rige? Y hay personas que dicen, es que eso, y ahorita me lo dicen ustedes, eso, dice la gente, es lo más valioso que yo tengo y por lo tanto, si conozco a alguien que no valora dice, se enojan muchísimo. ¿Personalidad? No, Mi eso. tiempo, sí. El tiempo se ha vuelto, podríamos decir rápidamente, no voy a hacer todo un recorrido histórico, pero podríamos decir que desde las revoluciones industriales, o sea, la introducción en nuestra vida cotidiana de los seres humanos, de la lógica de productividad industrial, todo eso, ¿qué? No, sí, No ¿no? se diga. Es que se me ocurrió ahorita de entiendo lo que está diciendo el tiempo, exactamente, Sí, la inmediatez, las sí. personas Queremos sanar ajá, queriendo inmediatamente. Sí. entonces por eso el psicoanálisis les choca, porque es lento, porque no les da solución ya, no los hace sentir mejor ya. Entonces, Ujú. las personas, digo, no es para todo, porque no es para todos, bueno, Ujú. Ay, porque hay personas que valoran, Ujú. ¿no? Como dice usted, el tiempo, Sí. ¿no? Como de es que El tiempo es lo más valioso. estoy perdiendo el tiempo, por eso Ajá. me quedo así, me explotó la yo tachera. lo viví, o sea, en mi proceso, que digo que fueron varios años, había temporadas donde yo decía, ya, por favor, ¿no? Porque al principio yo empecé con 2 sesiones a la semana. Y entonces yo decía, pues, ¿qué tan mal estoy? ¿No? Y me causaba un conflicto porque aparte lo hablábamos también, ¿no? De las distancias, de si yo tenía que llegar, o sea, como que me tomaba tiempo y esperar, porque también los tiempos del psicoanálisis, o al Sí. menos ahí en el CIEL, son muy de que tú llegas y, sí, ahorita. Espérate. O sea, no es como de que a las 5 es tu sesión y a las 5 pasas y a las 6 se acaba, ¿no? Entonces también es todo un proceso de estar ahí, sentado con tu ser, ¿no? Ser paciente. Y decir, oye, estoy muy bien. Y llegar y decir, Salir ¿no? llorando. Entonces es muy fuerte, pero justo yo a veces siento que me pasa por la cabeza decir, creo que no tuve una mejora o creo que no puedo decir como claro de que, ay, con el psicoanálisis tal, pero profundamente sí, ¿no? O sea, profundamente entendí muchas cosas, entendí de muchos orígenes de mis comportamientos y demás, y sobre todo eso, ¿no? Que, fíjese, me fue la onda porque dije, mis procesos los más recónditos. Pero justo eso, como que uno piensa que pierde el tiempo, pero no, porque aparte también, o sea, yo empecé a ir a terapia cuando iba a cumplir 27. Ujú. Y recuerdo algo, ¿no? Que me dijo usted, pues es que ha pasado 27 años siendo usted, ¿no? O sea, no es como que todo lo que creíste o creaste o todo lo que tienes en la mente durante tantos años y tú llegas de repente a terapia, pues eso va a cambiar de un día para otro, ¿no? Puedes modificar ciertas cosas y sí creo que hay como otras herramientas y ejercicios que te pueden como mover el pensamiento, pero para cambiar un comportamiento que llevas toda la vida haciendo, pues no va a ser de un día para otro. Sí, no. Y esa es volviendo a lo que asociaron de la exigencia del tiempo actual, donde el tiempo es así como que lo más valioso en la vida de los seres humanos, caemos por lo tanto en exigir. Y exigimos que de esa experiencia donde, bueno, pues yo me siento medio mal, ya me recomendaron tal lugar o tal persona, voy, entonces espero, lo que yo decía hace rato, que como si fuera yo un objeto, como si fuera un vehículo, me resanen, así me den mis lleguecitos, ya salió el golpecito, órale, para Con adelante. polish. Ajá, Con polish exactamente. sale.
con polish sale, sí, la expresión es muy linda. O vuelvo al ejemplo de un vehículo, ¿no? Se le afina y vámonos. No, por favor, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que, además, piénsenlo un poco, que se reduzca toda la finura, la sensibilidad, la complejidad de mis emociones? ¿Cómo la voy a reducir? Perdón, pero es que es obsceno, a un asqueroso coaching, por ejemplo. Sí. Y lo tomo ahorita porque sé que tiene unos años para acá, sí, que suena mucho, que es una moda, y que conocí un coach y voy con el coach. Entonces la gente, ahorita que usted decía, Felisa, de mis comportamientos, mis conductas, la gente de ahí sale muy contento porque en la inmediatez, en la superficialidad de la conducta, notan cambio. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Todo perfecto, ¿no? Déjenlos. Es decir, pasa un mes, 2, 3, 6 meses y esa rezanada, digamos, o esa manoseada que se hace superficialmente en la vida emocional de las personas, los analistas que sabemos, tarde o temprano, eso va a entrar en conexión con aspectos inconscientes, con aspectos más profundos de sus emociones. Y que cuando vuelva a hacer conexión, que sabemos los analistas, si la persona ya se sentía mal, se va a sentir peor. Va a estar en una situación más agravada de su manifestación emocional. Y a ver qué va a hacer el coach. Bueno, yo sé qué va a hacer. Va a seguir nuevamente en ese trabajo loco, en la superficialidad, de seguir dándole y motivando y así, y así, así. Y entonces la persona vuelve a salir inflada, así, otra vez. Pero cuando otra vez se entra en contacto, se agrava y se agrava y se agrava. ¿Qué quiero decir con esto? Mencionar al menos un aspecto que es de orden fundamental de nuestro psiquismo, de nuestra vida emocional. ¿Y cuál es? Freud lo descubre y tiene que ver con lo que planteamos al inicio, el inconsciente. ¿Qué descubre Freud? Y muy formalmente lo dice y lo desarrolla. ¿Qué dice? En el inconsciente no hay tiempo. La concepción de tiempo que conocemos el tiempo cronológico, no existe en el inconsciente. El inconsciente es atemporal. Y eso no porque Freud un día se iluminó y lo dijo, no, porque lo vivimos cotidianamente. Uh-huh. Ni siquiera pertenece al campo psicoanalítico, él lo formaliza, pero no es algo que le pertenezca, es una vivencia cotidiana de los seres humanos. ¿A qué vivencia creen que me estoy refiriendo? Todas las noches lo tenemos. Los sueños. Los sueños. Los sueños. Sí. No tenemos cotidianamente una experiencia onírica. ¿Se acuerdan al inicio que les dije? Freud funda la psicología ¿de qué? Ya se les fue. Es que dijo del onírico, pero procesos oníricos. La psicología de los procesos oníricos. Sí, yo me acordaba del onírico, pero no de los procesos. Exactamente. Entonces, y es una experiencia cotidiana de los seres humanos. No la trajo del espacio, Freud, es nuestra vida cotidiana. ¿Y qué vivimos cotidianamente en un sueño? Que en un sueño revivo íntegramente mi sentir de cuando tenía 4 años, 3 años, 5 años, 12 años. Sí. Mi sentir, y uno despierta, como lo dije hace rato, ¿cómo es en una sesión? ¿Cómo sale uno de una sesión? Delirante. Es una experiencia, el sueño es una experiencia delirante, donde hay una confusión total con la realidad y la experiencia onírica. Y en esa confusión total, revivo nuevamente, íntegramente, mi experiencia emocional del tiempo que me digan. Entonces ahí decimos, ¿dónde quedó el tiempo? Sí, claro. Es atemporal. Es por eso, o sea, me quisiera meter ahorita que le está diciendo del tiempo. Por ejemplo, de mi experiencia en terapia con usted fue como de que cuando le pregunté de cuánto tiempo iba a hacer terapia, si había diagnóstico, y usted lo que me dijo fue como, pues usted no está enferma, ¿no? Entonces me dijo, esto puede ser infinito porque el análisis es constante, ¿no? Claro. Y es algo que yo, en mi experiencia personal, lo tomé muy, muy en cuenta. Y por eso es que sigo, ¿no? O sea, llevo 6 años, 7, y con intervalos, porque también entendí que mi proceso puede detenerse, ¿no? O sea, que no es como una constante, ¿no? O sea, como una obligación de, 3 terapias todos los años, porque si no, no mejoras. O sea, algo que me ha gustado mucho, ¿no? A nivel personal, es que yo puedo darme esa pausa, ¿no? Que yo he tenido pausas de terapia con usted, de decir, esta vez no, hoy quiero estar conmigo, ¿no? O sea, hoy no tengo... Siempre quiero llorar sí, muchas veces. yo siempre le he dicho,
no tengo ganas de pensar. Siempre que me doy esa pausa se lo digo, ¿no? Como de, creo que esta vez no voy a ir, o en esta temporada no voy a ir porque no tengo tantas ganas de pensar, porque sé que en mi proceso voy a estar como en pinche revolución, pero sí estuve muy consciente de que el tiempo no era algo definitivo. No. Entonces, después de decir esto, porque la gente luego cuando yo los he llevado con usted, que bromeamos ya él y yo, que es una flor de la abundancia. Esto ya parece una flor de la abundancia, esto ya parece Tupperware, Mary Kay, porque nos hemos ido, o sea, hemos recomendado a otras personas, o que nos han preguntado, oye, ay, te veo muy bien, ay, sí, ¿no? No de, oye, no conoces a un terapeuta, y o sea, los hemos llevado con usted, ¿no? Entonces, algunos se han quedado, a otros no, pero siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es tu diagnóstico? O ¿cuánto tiempo llevas en terapia? O ¿cuánto tiempo tengo que ir? Y yo, güey, es personal, eso lo tienes que ver con él, ¿no? Incluso me preguntan como el precio, ¿no? Como dicen, oye, ¿cuánto cobra tu terapeuta? Y yo, es que no te puedo decir. Y yo, ¿por qué? Y yo, porque él te lo tiene que decir, ¿no? Y me dice, pero porque eso es una secta. Ah, es una secta, porque realmente es una secta. Ay, sí, ¿no? Y a ellos se les hace como muy raro, Tienes ¿no? que llevar un gallo y una cabra, ¿no? Se les hace muy raro ese proceso, siempre que me preguntan, y yo, es que no te puedo decir. Eso depende. Eso depende de, el que siempre es personal, tú tienes que ir con él y ver si te sientes, cómo te sientes, tal cual. Entonces, partiendo de esto, que nos pueda explicar, o sea, yo en mis palabras burda lo dije, pero el por qué no hay un diagnóstico, o sea, cuánto dura una terapia, por qué no se da una sesión final, ¿no? Es lo que usted ahorita me dice, me lleva a poder señalar algo importantísimo para nosotros como analistas. Se trata de un principio ético. Para nosotros un principio, un fundamento ético es, como lo decimos incluso, digamos, ahí en la jerga entre analistas, es decir, el caso por caso. La lógica en el análisis, en el tratamiento, en la escucha de nuestros pacientes, del ejercicio de la clínica, es que siempre es caso por caso. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible que hagamos de los seres humanos un estándar. Es obsceno hacer eso. Entonces, se ha llevado a una estandarización en las prácticas de la psicología, metiendo incluso como hacen al psicoanálisis en eso. Es una obscenidad meter la experiencia analítica en un estándar. Entonces, aquí han llegado, la sesión dura 45 minutos o 50 establecido. Ya está establecido de antemano las sesiones, si van a ser 1 o 2 o 3, y también ya está establecido por el mismo analista cuál va a ser el costo de la sesión. Todo ese tipo de cosas. En la psicología se trabaja, incluso en la formación de los psicólogos, el que se haga y utilizan la palabra como un contrato, de cómo se va a trabajar el proceso con cada persona. Entonces, todo eso para mí, para nosotros analistas, es una obscenidad, porque con eso pasan por encima de la singularidad de cada sujeto. Por eso digo, en esto que me pregunta Estela, para mí es una exigencia ética. ¿Cuál? Caso por caso. No hay un sujeto igual a otro. Okay. Es imposible. Y nada más decir, porque veníamos tratando la cuestión del tiempo, en esto que señalaba de la atemporalidad del y de lo inconsciente, bueno, yo tengo la exigencia, yo no me muevo para nada de mi lugar. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Aceptando con mucho gusto tener este espacio con ustedes, esta conversación. Simultáneamente yo no me muevo de mi lugar para con usted. Entonces, por ejemplo, yo que escucho los 4 años y usted utilizó la palabra de intervalos. Detenerse. Sí, detenerse. 4 años detenerse, eso yo lo escucho y lo escucho analíticamente y yo lo respeto a rajatabla. Eso decir en términos cronológicos. Simultáneamente, cuando digo que no me muevo de mi lugar, es que estoy en la escucha. En el momento que usted llama o vuelve a llegar, en el momento que usted llame, vuelve a llegar, yo estoy en escucha. Y dentro de mi escucha analítica, pues
está sin tiempo, pues todo, digamos, toda la vida emocional suya, la suya, Que es sin, bastante. sin tiempo, Sí, sin tiempo. Y justo para dar una vivencia justo del tiempo, yo decía que me causaba mucho estrés como ir a las sesiones y demás, y me acuerdo que una de las que más me costó, y yo llegué así de que, es que estoy como muy tal, porque no quería venir y no sé qué, y bla, 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 y fue algo así como, bueno, pero vino, o sea, fue más profundo, insisto, y con otras palabras y demás, pero en esencia fue como, pasé y me dijo, bueno, pero vino. Y yo sí, y de repente fue como, ¿cómo decía? ¿Cómo es cuando cierra la sesión? Hasta aquí dejamos. Hasta aquí dejamos. Así, es una frase. Y mi cerebro hizo así, Ajá. Sí. estuve esperando no sé cuánto tiempo fuera y pasé y esto duró 10 minutos, sí. Obviamente ya cuando me di cuenta dije, claro, es más profundo. De todos modos lo sigo, sí, le sigo teniendo rencor, Germán. Ay, no es cierto. No, te me va a decir, no, sí es cierto, porque entre broma y broma la verdad se asoma. No, pero, o sea, fue como una sesión que sí fue como un parteaguas, ¿no? Y creo que también ahí significó para mí otra cosa, darme el tiempo para asistir a mis sesiones, para no dejarlo, aunque hubiera estos bachecitos de que yo decía, no, esta semana no puedo, pero la siguiente sí, pero tal. Entonces ha sido un proceso, pues para mí significativo, ¿no? Y sobre todo eso, que ahorita tú decías, detuve mi análisis, pero no, o sea, más bien, no fuiste a sesión, pero tu análisis sigue sucediendo, ¿no? Sí. Porque todo el pues tiempo. ya uno se queda con eso. Pero oiga, Germán, tenemos muchas dudas y poco tiempo. Sí, poco tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero es demasiado extenso. Pero justo sobre esto, no sé si tú quieres empezar con alguna. No, Válgame Dios, Sí. acabo de caer en cuenta de algo. ¿Qué? ¿Que De ahora es que, tiempo? no, o sea, de que me acabo de dar cuenta de una cosa. Es decir, para mí, pues me encanta la conversación y todo lo que hemos tratado. Y entonces digo, hay una serie de preguntas y no hemos atendido ninguna. Me encanta. No, está pero muy tienen bien. que ver con lo que hemos hablado, pero son como más puntuales y ahí sí nos puede decir como la respuesta corta. Estaría increíble. No, si bueno. quieres, empieza. Justo a Lo lo voy que a decías, intentar. ¿por qué una sesión? O sea, bueno, Ajá, sí, sí. sobre el tiempo, pero ¿qué parámetro tendría que haber para que una sesión, como en mi caso que acabo de platicar, que duró 10 minutos y otra sesión dure 1 hora, etcétera? ¿Por qué funciona así? O ya dijimos la respuesta. Sí, sin dejarnos. Sí. Usted me la va a decir, porque usted me está haciendo la pregunta y se la voy a devolver. ¿Qué parámetro? El de la singularidad de la necesidad y lo que se toque en esa sesión. Así es. Maldita sea. ¿Así? Sí, es ¿Así? como, por ejemplo, cuando dice ustedes, ahí dejamos, es porque ahí detiene el momento exacto que nosotros necesitamos analizar. O sea, para que... ¿Dónde se lleva a cabo entonces el análisis? Pues sí, o sea, Pero te refieres más así como... es que cuando detiene... ¿En dónde dice usted? O sea, ¿qué escucha que dice? Ay, ya, me encanta. Bien, Muy chavos, bien. si les sigue, Muy si bien. les gusta esto, Muy bien. díganos en un live y lo volvemos a invitar y lo volvemos a invitar. Muy bien, es que ya, ¿cuál es la pregunta central? O sea, por ejemplo, yo sentía en algunas sesiones, sentía que como que se cortaba no que se cortaba la conversación, sino como que había un detonante y supongo que en eso es donde usted toma el punto para decir hasta aquí llegamos porque aquí es donde surgió algo o es donde realmente a uno le cae el 20. Retome la pregunta que estaba haciendo hace un momentito. Ay, Ya no me Germán. acuerdo. Sí, es que ya la Así tenía. pasa, de repente, ¿qué iba a decir? Y yo, no sé qué voy a decir. Ahí la tenía. ¿Qué? ¿Qué escucha? Ajá. Pero ahora, yo le propongo, dígala, digamos, sé que me la está dirigiendo a mí, pero la podemos hacer formalmente. ¿Cuál sería la pregunta formal ahí? ¿Qué escucha un Analizante. Analizante. Ok, así le surgió. Al mismo tiempo, por cómo me la dirige, formalmente podríamos decir, la pregunta es, ¿qué escucha un psicoanalista? Ay, qué No, interesante. pues sí, mire, yo cierto. voy a hacer la pregunta y usted la vuelve a reformular y se la contesta. Porque si no, nunca vamos a acabar. No, pero es que esa fue su pregunta. Uh-huh. Por eso ahorita le dije, porque ya usted, así surgió, la estaba haciendo. Usted dijo, ¿qué escucha? Sé que me le está dirigiendo a mí. Ajá.
Pero bueno, aquí hay cuestiones más de fondo que yo puedo señalar. Simultáneamente, aunque me estoy señalando y estoy diciendo mí, el psicoanalista es un vacío. Entonces, no bien sé que me lo está haciendo, que yo estoy haciendo esto. Así es siempre. Entonces, sí, no me voy a meter en cosas teóricas, como lo que ahí decía Lacan del proceso, pero es que es esto. Es decir, Y los eso dos tiene que nos ver. estamos escuchando al mismo tiempo. Eso tiene que ver, no tanto, sino esto tiene que ver con lo que señalaba más al inicio, cuando dije, los seres humanos oímos, Pero no escuchamos. no escuchamos. Entonces, mi compromiso de escucha, porque voy siguiendo su decir, por eso le dije, ahí está, porque en usted, cuando le escucho, su pregunta es esa, ¿qué escucha? ¿Usted escucha? Bueno, una analista escucha lo que nosotros no estamos escuchando. Pero al mismo tiempo, cuando es que... Porque por el eso que dije, no se escucha es escucha. buen escuchador. Escúchame. A ver, me dio como un momento así de iluminación. Es decir, usted está escuchando al paciente. Y entonces, bueno, me voy a decir paciente al analizante. Y entonces, Está bien paciente. yo estoy así de que, estoy hablando y entonces en este hilo de conversación puedo llegar a un punto donde estoy diciendo cosas que antes no me había escuchado porque no las había dicho en voz alta. Y entonces digamos que es como un punto entre los dos, guiado por el analista. Le podría incluso decir ahí, cuando usted dice antes, puedo decir algo radical, nunca. Es decir, una experiencia analítica puede cambiar y cambia la vida de un sujeto con una sola sesión. Una. ¿Qué sabemos los analistas? Que los seres humanos nunca hemos sido escuchados. Verdaderamente nunca. Entonces, una experiencia, una verdadera de escucha, a uno le cambia la vida. Y sobre eso quería retomar otra pregunta que el psicoanálisis puede ser para cualquiera, es decir, si alguien tiene algún proceso muy fuerte y va a una sesión y le dicen esto como en algún punto, hasta aquí dejamos, y esa persona le detona otras cosas más, ¿es contraproducente? Es decir... O sea, Vuelvo a lo aquí, Felisa, vuelvo a lo que hace rato yo señalaba en el orden del compromiso ético. El principio ético en uno es caso por caso. Entonces, usted trajo, y qué linda que lo comparta, trajo una experiencia clínica de cómo fue en ese momento su decir en términos de tiempo cronológico, en muy corto tiempo, haber recibido el señalamiento de aquí dejamos y usted decir así, todo lo que en ese momento, bueno, lo que quiero decir es que esa es su experiencia, su vivencia. No, jamás se podrá decir que el analista operará o hará lo mismo con otro sujeto, imposible de decir. Entonces, su pregunta me abre la posibilidad de decir, bueno, después de lo que ya señalé de esta cuestión de élite, de burbuja que me cae gorda, mi postura, la postura de los analistas del centro, es decir, claro, el psicoanálisis es para cualquiera, cualquier sujeto, es decir, habla, órale, lo escucho. Okay. Y en ese sentido, cuando usted mencionaba ahorita cuestiones que puedan ser complejas, es decir, claro que es también un compromiso de nosotros, un compromiso diagnóstico desde la primera sesión. Entonces, claro que hay sujetos que pueden estar en una situación emocional más compleja, más difícil, diagnósticamente, clínicamente hablando, que requiriera un tratamiento distinto, particular. Entonces, ahí el analista con cada analizante elabora, crea una estrategia. Ok. Sin duda. Sí, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que es depresión clínica. Un psicoanalista no lo puede hacer, ¿no? Tiene que ser un psiquiatra, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, tiene que ser un psiquiatra. Y fue como de, pues, ¿cómo sabemos, no? Pero ya lo contestó perfectamente, Vayan ¿no? a un análisis. Es decir, permítase ser escuchado por un analista. Ok. ¿Cómo le hace para
no conmoverse con las emociones ¿Cómo de uno. así? Que mientras nosotros estamos así ¿Cómo le con hace el para- moco, ajá. usted esté intacto, solemne. Estoy. Sí, porque uno está ahí derramando. O sea, bueno, esto ya es así. Sí se llega a conmover uno o así, o hay una preparación así. Bueno, qué bueno que me pregunta. Cuando dice ahorita si me llego a conmover, o bueno, el analista se conmueve, uno no es de palo. O sea, digo... ¿Qué parece, Germán? Yo decía, ¿por qué no me abraza? Abráceme, hágame así en mi cabecita. Bueno, sí, siga. Ok, uno no es de palo, claro, pues mi vida, como la de cualquier ser humano, afectiva, pues es tan intensa, tan compleja, tantas cosas, por supuesto. Pero volvemos a lo que les decía hace rato que trabajamos. ¿Cómo se forma un analista? Analizándose. Entonces, yo soy un psicoanalizado, de manera que todo lo concerniente a mí, tengo mi propio espacio. Entonces, aquí entra una cuestión nuevamente ética. Sería una cuestión burda en el orden de la ética que yo mezclara algo de mi sentir pues con el decir del otro. Sí, claro. Y esto tiene que ver con lo que decíamos, he venido insistiendo en cuanto a la diferencia de oír y escuchar. Si realmente uno estuviera o está en la posibilidad de escuchar al otro, es porque uno no está ahí. Lo dije hace un momentito. ¿Cómo le dije? El psicoanalista es ya se le fue. Analista. Vacío. Es un vacío. Un vacío. claro. Es decir, lo de uno... Estamos está ahí. reprobando. Como el actor. Pues mire, en algún momento sí he escuchado que se hacen comparaciones en ese sentido, y usted, por su formación actoral, pues me parece natural que haya hecho la asociación. Más o menos, pero no olvide que el actor hace ese trabajo con miras a llevar a cabo una representación. Uh-huh. Va a ser una representación. El analista no hace una A representación. menos que sean de, ¿cómo se llama? ¿APAM o cómo? ¿No? Los que dije, Esos bueno, son así. sí, de APM, pues, bueno, sí. Sí. A mí sí me cae mal. Pero yo tengo una que siempre le he querido hacer porque es mi experiencia salió. Yo empecé en el análisis sentada en un silloncito, viéndolo de frente, ¿no? Porque a mí personalmente me gusta mucho platicar de frente, viendo los ojos. Esa es mi personalidad. Y yo estaba muy bien así. Uh-huh. Hasta que un día llegué y me dijo, acuéstese en el diván. Y yo, ¿qué? Entonces, eso también fue como lo que dijo ya él, ¿no? Como, aquí dejamos, para mí fue como, ¿por qué? Hay que cambiar de lugar, ¿no? Entonces, y se lo pregunté, y seguramente no me lo va a volver a contestar, pero quiero volverlo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo llega ese momento de cambiar de lugar? O sea, sí me imagino que tiene un porqué, pero ¿cómo llega ese cambio? O sea, como de ya no vamos a platicar de frente, ya va a ser usted viendo hacia el techo. Yo no voy a ver sus ojos claros profundos que me ven el alma. Que me juzgan. Es cierto, no me juzgan. No, En relación a su pregunta, ajá. Y hasta donde sea posible para usted, por supuesto, porque sé que esto es una cuestión pública. Sí, no les vaya a decir mis traumas. Exactamente. Ya se los digo yo. Pero hasta donde usted quiera, usted misma diga, en relación a su pregunta, ¿qué sintió? Es decir, de ese momento y de esa experiencia a la otra. Desconcierto. Uh-huh. Sí, fue como, ¿por qué? O sea, mi primera pregunta fue como, pero aquí me decían, ya. Ok. Ay, me acaba de explotar otra vez. Y continuando su experiencia analítica, ¿qué sintió en relación a su experiencia de análisis? Que estaba yo, bueno, lo que ahorita me llegó a la mente, Sí. como, me tuvo que cambiar de mi confort. Ya estaba muy, bueno, yo es lo que estoy sintiendo ahorita, ¿no? Como que estar hablando de frente ya después de tanto tiempo se estaba volviendo muy cómodo para mí. Claro. Entonces, el cambio, ¿no? De estar viendo al techo, ¿no? De que no lo estoy viendo a usted, no estoy viendo si me presta atención. Es un cambio también de análisis, de pensamiento, ¿no? En mi conducta, y eso va a hacer que mi análisis sea diferente. Muy bien, miren. Ya que le digo. Sí, ya ya. Que le Gracias, digo. Germán, por hacernos que nos respondamos nuestras propias preguntas. Pero, ok, pero es que el que
hasta cierto punto yo pueda hacer algo como lo que usted acaba de decir, obedece, vuelvo a lo que he dicho en toda la charla, a mi compromiso ético como analista. Es decir, si desde ustedes, naturalmente, por lo que le dije, por ese recorrido natural, si desde ustedes no hay algo, digamos, que claro que pueden decir de su experiencia, pues el que está en cuestionamiento soy yo. Claro. Entonces yo animo, y por eso digo, en la medida de lo posible por el espacio público, qué mejor que sea la vivencia, la experiencia de cada uno, de cómo podemos hablar de lo que es el análisis como vida en uno. Es el mejor ejemplo. Entonces, yo, no sé si tienes tú alguna otra pregunta. Nada más rápido, Dígame. como paréntesis, porque además de lo que usted misma ya elaboró, decir que volvemos a lo que decía desde un inicio. ¿Qué nos dijo Freud? ¿Qué fue lo que él propone? Su creación, la psicología de los procesos oníricos. Entonces, esta cuestión del diván es un artificio que inventó Freud. A él se le ocurrió. A él se le ocurrió, y en relación a su pregunta puedo decir, pues se le ocurrió. ¿Y por qué se le ocurrió? Porque dice Freud, y él descubre en sus analizantes, dice, la vía regia al inconsciente son los sueños. Y entonces dice, bueno, solo que en el estado del dormir, pues no puedo escuchar a mis analizantes, no hablan. Entonces es imposible dormido. Entonces es como si Freud ahí dijera, ¿cómo le hago un artificio que pueda poner a una persona lo más cercana al estado del dormir para que su pensar onírico, como en los sueños, surja? ¿Y entonces qué hace Freud? Pues pongo un artificio donde la persona está en una situación más cercana al estado del dormir que le permita otra asociación de su pensar. Venga usted en pijama. Sí, yo le iba a decir, pues entonces tendría que haberme puesto así boca abajo porque así duermo yo. Pero fíjate que yo justo desde algunas veces cuando ¿Sí? ya pasé al diván sí decía, bueno, me voy a poner de lado, ¿eh? O sea, como que sí había como esta cosa, ¿no? De inconsciente de decir, Estoy más yo cómoda. me duermo y estoy más cómoda de ladito, ¿no? Pero, oiga, Germán, pues muchas gracias, porque esto ha estado muy interesante Sí, y mucho. muy revelador también. Queríamos entrevistarlo y salimos analizadas. Gracias. Y muy crocheante en mi cabeza. Pero usted le diría a las nuevas generaciones o a la gente que nos ve, ¿por qué tomar psicoanálisis? Con muchísimo gusto. Y obedece a lo que hace un momentito ya comentaba. En nuestra vida emocional, en el fondo, digamos, lo más profundo que es el y lo inconsciente, en todo lo inconsciente, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo cronológico en el inconsciente. Entonces, cuando usted me pregunta ahorita nuevas generaciones, niño de 3 años, yo tengo pacientes actualmente chiquititos, 4 años, 5 años, y tengo pacientes que iniciaron a sus 4 años y tienen ahorita ya, pues, acercándose a su mayoría de edad. Entonces, no hay tiempo en nuestras emociones, no existe el tiempo cronológico. Entonces, un sujeto de las nuevas generaciones, un pequeñito, un joven o un paciente que tenga 70 años, quien sea. Porque siempre hay cómo revisar el alma. Sí. Pero, y ahí le iba a decir otra cosa. Y también, y además, yo diría, es decir, si tú estás tomando terapia psicológica o estás en un tratamiento psiquiátrico y demás, podría también llevarse a la par con el psicoanálisis. Como un complemento. Que vaya. Yo confío en una cosa, porque ha sido mi experiencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que están a la par de una terapia psicológica o muy frecuentemente en un tratamiento psiquiátrico con farmacología y demás, o sea, es decir, ingesta de medicamento, ¿qué sé por mi experiencia? Naturalmente, ¿qué ocurre? Que la experiencia analítica del sujeto experimentarse escuchado le hace ir retirando lo demás. Okay. Naturalmente ocurre. Yo quiero hacer puntual que yo había pasado muchos años buscando una terapia e intentando, porque también
es real que la salud mental es un privilegio, Sí. la salud es un privilegio, y justo mis acercamientos siempre fueron como en instituciones públicas o de la escuela o demás, y pues había fallado, ¿no? Y en esta cosa que hablábamos al principio, bueno, fuera de cámaras, como de que la espiritualidad o lo que creas, como todas estas cosas de energía y demás, como que yo un día dije, necesito una terapia, pero necesito no que me digan qué hacer, sino encontrar mis propias respuestas. Y en esa semana pasó que una compañera del trabajo que conocemos, me dijo, yo conozco a Germán. Y entonces como que todo se fue así acomodando, y que justo yo creo que al final de mi tratamiento, que quién sabe si habrá una segunda parte, Continuaremos. Justo, porque las preguntas que las estoy haciendo creo que para mí, inconscientemente. Entonces, pues justo fue como eso, ¿no? Que es como en este momento yo ya me reconozco y sé dónde estoy, entonces ahorita ya ¿no? Que eso es lo padre, ¿no? Que no hay como un fin, porque justo nuestros ¿Escuchas? nuestros visores, ahí sí. Sí. Hubo un chico que nos comentó sobre que él fue al psicoanálisis y nos dice que fue por 3 años y en ningún momento, bueno, en primera persona, fui por 3 años y en ningún momento sentí una mejoría emocional o que contara con mejores herramientas. Lo peor fue que cuando le dije a la psicoanalista que ya no iba a ir, se puso como ex loca, que quiere explicación de todo y trató de manipularme con lo que sabía de mí para que no dejara la terapia. Al final fui un mes más y me fui. Ella ese último mes me insistió para que no dejara de ir. No hubo sesión de cierre ni nada. Cambié a cognitivo-conductual y fue increíble. Creo que fue una mala psicoanalista. No fue psicoanálisis. No fue psicoanálisis. Eso no es psicoanálisis. Es una cuestión de yo a yo, dicho un poco teórico. Eso fue un encuentro en el orden de lo imaginario, tal cual como nos puede pasar con un amigo o algo así, que uno puede tener durante mucho tiempo una buena relación y como que platicamos bien y demás, y un buen día cuando hay otro nivel de plática o de confrontación se mandan al carajo. Pues fue eso. Uh-huh. Por eso muy sencillamente y rápido digo, eso no fue análisis. Ok. Hay alguien más que nos dijo... ya forma parte de la canasta básica de uno, incluso forma parte importante del ligue. Deberías de analizar eso del ligue, porque... hay otra que nos puso que ella sí había ido a psicoanálisis y dice, la confrontación es horrible, al tiempo resulta sanadora. Te abre los ojos, vayan a terapia, dice. La verdad es que siento que sí es abrumadora. Cuando vas la mayoría de los amigos que han estado con usted, siempre me dicen, güey, es horrible. Las primeras son horribles. Y yo se los digo a todos ok, esto es lo que a mí me sirvió. Dije, al principio vas a odiar a Germán. No, vas a odiar ir a terapia. A ti mismo. No sé, les dije, de verdad. ¿Y tus papás? Yo las primeras terapias que tomaba, yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pagando para llorar? ¿No? O sea, me sentía horrible. Yo muchas veces salí enojada. Muy enojada porque me estaba sintiendo peor yo en ese momento, pero realmente estaba desgajando y no dejé de ir porque así como ya él dijo, necesito terapia, yo también el día que yo decidí ir a terapia, Felisa me comunicó con usted, fue porque yo ya no tenía herramientas para, o sea, yo decía, ya no puedo, o sea, no tengo herramientas y cuando llegué con usted y yo creo que por eso es lo que yo creo, ¿no? Me ha funcionado, me he sentido a gusto, es porque yo quería cambiar de raíz las cosas. Yo decía, yo ya no quiero volver, yo no quiero un curita, yo quiero que me arranquen la costra, me limpien y se me sane la piel, o sea, y por eso, aunque yo salí enojada, porque la confrontación es durísima, ¿no? Alguna vez se lo dije, el análisis es solitario, es duro, es feo, ¿no? Es abrumador. Sí. Pero a la vez, como nos dijo nuestra escucha, es sanador, ¿no? Después de... Y es un ir y venir, ¿eh? ¿No? Porque tampoco es como que de repente ya veas la luz, ¿no? Al final del túnel y digas, ¡ay, ya! Por fin estoy sanado, porque la vida... Cuando tú dices, creo que ya estoy bien, y otra vez, o sea, creo que es ir y venir como una montaña rusa, pero al final de cuentas yo sí he sentido, y las personas que han ido con el psicoanálisis, ya sea con usted o con otra persona, con otro analista,
han sentido una... Es que siento que sanación se oye así como de un vudú, ¿no? Digo así como de algo mágico, ¿no? Sino como que sí han hecho un análisis muy profundo y a lo mejor no somos como, ay, las grandes personas, pero a nuestro ver de la vida nos ha funcionado, ¿no? A nuestras situaciones muy personales nos ha funcionado y eso es muy bueno. Yo siento que bueno, la pregunta era así como de, porque hay personas que, o sea, que aunque usted diga que es para todos, porque todos son bienvenidos, hay personas que de plano no, así como el chico, ¿no? Ujú. No, de plano dicen, no, yo con análisis en la vida vuelvo, jamás. Reconociendo, como lo dije desde un principio, que las personas son libres de sus juicios, de decir y de demandar y exigir, como usted lo dice, y querer a veces la solución rápida y decir ya que no sea tan fuerte. Reconociendo eso como un derecho absoluto de cada sujeto, de cada persona, yo diría entonces que experiencias como las de este joven, me gustaría señalar que ahí hay que llamar a cuentas a esa que se dijo psicoanalista, habría que llamar a cuentas, y en ese sentido yo lo que sostengo es señalar siempre a cuentas a los analistas, en el sentido de que si eso pasa con cualquier persona, yo quiero decir que es una falla del psicoanalista. Wow. Es decir, que es un compromiso ético del analista acoger al otro. Y si eso de principio no se logra, es una falla absoluta y radical del psicoanalista. Ahí es donde sostengo lo que dije desde un principio. ¿Qué digo? Pues que el psicoanálisis para cualquiera. Cuando pasa esto, ¿qué ocurre? Llamemos a cuenta a ese que se dice analista, a ese que se dice psicoanalista, porque algo hizo que no acogió el decir, el sufrimiento, la duda, cualquier cosa del otro. Por eso no hubo conexión. Una No práctica, no lo pondría así. O hubo una mal práctica. Qué bueno que que digan eso, sí. No lo pondría en términos de conexión porque no va por los rumbos el análisis de la espiritualidad. Ok, sí. Y qué bueno que también diga una mala práctica porque el psicoanálisis, claro que está asociado a las prácticas clínicas, y cuando decimos clínica, pues viene de inmediato la asociación con lo médico y toda la terapéutica alrededor, entonces diríamos es una mala práctica, como usted lo dice. Yo les propongo otra cosa, que es de lo que coloquial comúnmente menos se dice del psicoanálisis. No lo pondría ni que no hubo conexión o una mala práctica, simple y sencillamente ese analista no acogió al otro. Y más fuertemente dicho, ese analista no amó a su analizante. El psicoanálisis, en el fondo, no es otra cosa más que una experiencia de amor. Ay, qué bonito. Corté con Germán. Ay, sí. Qué bonito. La verdad es que uno no lo ve así, como que lo ve, claro, de todos estos procesos científicos, Claro. Académicos, Claro. todo como del, mi cerebro está mal. Y ahorita que lo dice, quizás como dices, suena romántico, pero también suena muy real. Pues claro, ¿no? porque aparte, si partimos de esto de analizar el alma, pues está puesta el alma y la disposición, ¿no? En un mismo espacio que es muy íntimo, ¿no? Por supuesto. Nuestra mente y todo. ¿Qué demanda en el fondo un ser humano desde su origen? Amor. No Ser demanda amado. otra cosa más que ser amado. Amado. Y si si gestamos un espacio que apuesta a la posibilidad de que uno analice, uno conozca toda la profundidad, la complejidad de su alma, ¿cómo va a ser eso si no se experimenta, si no está en un espacio amoroso? Claro. Por lo que usted decía, como naturalmente como nos las tenemos que ver con lo ingrato, con lo duro, con lo pesado, con mis repeticiones, mis fallas, todo eso, pues ¿cómo se va a sostener eso si no hay ahí una experiencia amorosa de raíz? Si no hay la experiencia de que, aunque no sea tan consciente como lo estoy diciendo, de decir, hay ese que en toda esa experiencia, en toda esa vivencia, me ha posibilitado, me ha permitido tener una experiencia amorosa. Qué bonito.
Qué bonito. Y bueno, yo ya para terminar, para cerrar, quiero decir que justo este ciclo, o bueno, lo que decías que te repiten, a mí me parecía como un bucle, ¿no? Que a veces es como que piensas que se te está repitiendo la misma experiencia o la misma emoción, pero al ser un bucle, puede ser que te encuentres en eso, pero ahora ya tienes otras herramientas y otra conciencia para seguir avanzando en ese círculo y pues que nada, que la manera que sea, nosotros hablamos del psicoanálisis porque fue nuestra experiencia, pero justo cuando sientes que tu alma necesita algo más, pues esta es una posibilidad, ¿no? Una opción, el psicoanálisis, pero podemos hacer lo que sea, ¿no? Si a ti te sana el yoga, ve y haz yoga, ¿no? Si a ti te sana hacer Dios, música, acércate a Dios, lo que sea, pero sí es muy importante que atendamos esa necesidad de amor para y de ser amados y de ser escuchados y duda. Escucharnos nosotros mismos, ¿no? Sin duda. Y, ay, pues sí, está muy padre todo, nos encantaría continuar y todo, pero nosotros siempre cerramos con una frase, ¿no? Pero ahora no queríamos cerrar con una frase, sino a lo mejor pedirle un consejo, o sea, ¿qué le diría a las personas que todavía no se atreven a sanar su alma, a desmenuzar su alma? ¿Qué consejo les daría como de, a lo mejor, obviamente bienvenido a traerlos al psicoanálisis si es que quisieran, claro. O a cualquier otra práctica de sanar su alma, ¿no? O sea, podríamos cerrar con eso, sí. En relación a su pregunta, Estela, lo primero que me vino fue una sola palabra, decir, analícense. Sin duda, analícense. Y desglosado un poquito y comparto, por ejemplo, en el centro, el CIEL, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, una creación de las más recientes de nuestra directora, la doctora Heiser, se llama CUIDEM, Cultura del Cuidado Emocional. Entonces, tiene que ver esto con lo que usted decía hace un momentito. ¿Qué decimos nosotros con ello? Pues que así como tenemos ya muy bien introducido en nosotros, hecha ya parte de nuestra cultura, el cuidado de nuestra salud en términos generales, ir al médico, los especialistas, todo eso, de esa misma manera, nosotros que decimos, para lo emocional también hay especialistas. Entonces, acudan a un espacio de escucha, acudan con un analista a, pues decir lo que sea, hombre, las cuitas, las dudas, cualquier cosa que tengamos, que se abra en este espacio de poder ser escuchados por un otro. Y nosotros que sabemos, y lo sabemos desde la experiencia muy linda que Freud, amorosa que Freud nos transmite, es que ser escuchado por otro alivia. Y como analizante, hablar con otro alivia. Entonces, si lo hacemos con los amigos, todo eso, ahí nosotros que decimos, bueno, sepan también que hay especialistas. Claro. Hay los especialistas, entonces de un salto de esa experiencia de alivio, de hablar con los amigos o lo que sea, del salto a con un especialista. Eso es todo. Aliviense, muchachos. Sí. Aliviense. Y ya ahora sí, para cerrar, ¿nos puede decir los datos del centro? Con mucho gusto. Sus redes sociales, donde quiera que lo sigan, lo llamen, todo para mucho gusto. Contrataciones, fiestas, María. No. Con mucho gusto, sí, ya lo mencioné ahorita y lo reitero. Soy psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, CIEL. Hace rato así de pasadita, Felisa lo mencionó, CIEL. Entonces, pues nos ubican en www.cielmex, así como la marca del agua, cielmex.com.mx. Ahí nos encuentran. Yo con todo gusto puedo compartir mi teléfono, sí, ¿verdad? Mi teléfono personal, o claro. sí, que nos manden un mensaje directo y nosotros se lo podemos compartir. Bueno, sí, se pueden comunicar aquí a Señora Millennial, claro. Y si no le van a decir, no es cierto, el psicoanálisis. Y personalmente no tengo ningún problema. Mi teléfono 55 91 95 08 24. Apúntele bien. Exacto. Apúntele bien. Sí, y al centro, reitero, www.cielmex.com.mx. Ok. Perfecto. Pues ya está, ahí está una opción. Y nada, muchas gracias, Germán. Con mucho Muchas gusto. gracias porque
esta forma de sobreanalizar todo. Ay, se la debo a usted. Ay, no. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir, de no analizarnos tanto, y por compartirnos toda su experiencia y todo lo que usted sabe. Con mucho gusto. Pues Bueno, nos vemos la siguiente, mis vides. cualquier cosa, cualquier pregunta ahí échenos y se la pasamos a Germán. Adiós. Adiós. Cuídense. Chao.